Amigas y amigos, tengan ustedes un buen inicio de semana. Estamos iniciando el mes de julio y pues se viene cargado de muchos temas. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo capítulo de Tu Café Legal. Siempre cargado de temas muy importantes, tributarios, laborales, societarios, aduaneros, no lo olvidemos. Sin embargo, el día de hoy nos toca un tema muy importante, pero antes de dar el tema vamos a dar paso y agradecimiento a nuestros auspiciantes como son BGD Guevara, tus consultores legales, societarios y contables. Y también con Lozano Asesores, tus servicios aduaneros y servicios jurídicos aduaneros. El día de hoy nos acompaña el experto en tributación, nuestro querido amigo, el doctor Daniel Guevara. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Qué gusto saludarte. Muy bien, René, muchísimas gracias por esa bienvenida y gracias por dar este espacio, la apertura para iniciar bien el mes de julio del 2024. Iniciamos con información de primera mano. Hermoso, hermoso, me parece súper bien, mi querido Daniel. Bueno, el día de hoy tenemos un tema súper importante, sobre todo para las constructoras, sobre todo si usted está pensando en vender un bien o adquirir un bien también, que es muy importante. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se tributa la plusvalía aquí en el Ecuador. ¿Qué te parece este tema, mi querido Daniel? Mira, René, para mí es muy importante hablar de este tema porque muchas de las veces cometemos el error de firmar escrituras de compraventa, donaciones o cualquier manera o forma de traspaso de dominio y no sabemos qué nomás estamos pagando. Entonces es importante conocer de primera mano esto. Por supuesto que sí, y justamente como tú viste, inicié diciendo, es un tema muy importante tanto para los que piensan vender un bien o para los que piensan adquirir un bien. El tema de la plusvalía es algo que realmente nos atañe a todos, compradores, vendedores, constructoras, porque obviamente existe una obligación el cual su hecho generador justamente va a ser la transacción de una compra-venta de un bien. En tal virtud, pues es un tema fascinante, digo yo, que no debemos perdérnoslos de principio a fin. Así que Daniel, cuéntanos un poquito y empecemos, más bien dicho, ¿qué es el impuesto a la plusvalía? Por supuesto. Partamos de ahí. Bueno, René, tenemos que focalizar esto hacia el tema de los impuestos. Cuando hablamos de impuestos, es posible que nosotros hablemos de impuestos a nivel nacional y los que nos vamos a referir son impuestos a nivel local. Entonces, estamos entrando dentro de la categoría de los impuestos locales, municipales o distritales. Es ahí el inicio de todo este tema que conlleva a la plusvalía. Tenemos que entender también que dentro de nuestro territorio ecuatoriano se cataloga no solamente a la plusvalía, sino a otro concepto que lo lleva muy de mano nuestra legislación y es acerca de la utilidad. Es decir, esta utilidad y plusvalía van de la mano y podría incluso mencionarse que aquella utilidad contiene a la plusvalía. Entonces, para definir este amplio concepto, porque ya vamos a ver más adelante que incluso en el derecho comparado, países como de nuestra misma región, Colombia, Venezuela, o también en otra región como es España, tratan este asunto de una manera bastante específica, es decir, a la plusvalía por separado. Es decir, un solo pago por el derecho o el impuesto a la plusvalía. En cambio, en nuestra legislación se trata esto con la utilidad y plusvalía de la mano. ¿Pero qué significa la utilidad y plusvalía si entramos a materia? Es la relación que nosotros tenemos o aquella diferencia que nosotros obtenemos del precio por el cual obtenemos un bien al cual nosotros vamos a vender en un año determinado. Es decir, es esta diferencia de valores en donde nosotros damos este valor adicional. Por eso es una plusvalía, es un plusvalor, un mayor valor que se obtiene de aquel bien inmueble. Perfecto, perfecto. Ahora, claro, estamos hablando de dos temas muy importantes, ¿no? Estamos hablando, lo acabas de disgregar, mi querido Daniel. Por una parte estamos hablando de la plusvalía y por otra parte estamos hablando de la utilidad. Para todo el mundo va a decir, bueno, o sea, yo a la final voy a tributar sobre la utilidad. Y quizás llegaría a ser, en el entendimiento, que la plusvalía y la utilidad llegan a ser un mismo rubro, tomando en cuenta que, como tú dijiste, ¿no es cierto? Si yo tengo
una propiedad que me costó $100,000 y yo después de 5 años, es un ejemplo, la estoy vendiendo en $150,000. Quiere decir que sobre esos 50,000 yo debería pagar, porque esos 50,000 llegaría a ser mi utilidad o llegaría a ser mi plusvalía. Y esa sería la pregunta, porque al disgregar justamente plusvalía con la utilidad, creo que se genera una confusión, ¿no es cierto? Entonces, explícanos un poquito, o sea, ¿por qué en la práctica llega a ser lo mismo y solo son conceptos? ¿O qué quiere decir la utilidad que mejor no le relaciona, sino le pone aparte a la plusvalía? Por supuesto, y gracias René por esta pregunta, es muy importante. La ciudadanía normalmente se pregunta acerca de por qué existen estos dos conceptos, y es verdad. En legislaciones comparadas en otros países, en cambio, el concepto va por separado. Y es necesario que en nuestra misma legislación también aprendamos a separar estos dos conceptos. Correcto. Cuando hablamos de utilidad, René, estamos hablando de un negocio jurídico. Estamos hablando de algo que yo he invertido para consecuentemente obtener una ganancia. Así ¿ya? es. Va con ese propósito, pero la diferencia entre la utilidad y la plusvalía es que la ganancia que tú obtienes por derecho de la plusvalía se obtiene a través de actuaciones estelares que van de la mano de la actuación pública. Es decir, es algo que se ha creado a consecuencia. Vamos a poner un ejemplo, dentro de los gobiernos locales en el municipio de Quito, cuando alrededor de predios se crean, digamos, estructuras, infraestructuras, obras públicas, alumbrado público, las líneas de circulación, todos estos elementos que son obra pública, que van de la mano de la actuación del Estado, van creando lo que es la plusvalía. Correcto. A diferencia de aquella utilidad que en realidad se obtiene por consecuencia, puede ser tanto en parte del Estado, pero también esencialmente del ciudadano y propietario del inmueble. Perfecto, entonces, para efectos de entendimiento, podríamos hablar que la plusvalía es el valor que gana en aumento la propiedad por efectos de mejoras que hace el gobierno autónomo descentralizado, en este caso que nos hablabas de Quito, porque hicieron una vía principal, porque pusieron, qué sé yo, enverdecieron los parques, los aledaños, etcétera. Entonces, esa ganancia que llega a tener el bien se llama plusvalía. Y la utilidad, en cambio, va a ser la que el propietario va a tener restando del valor que yo le estoy vendiendo al valor que yo adquirí. Oye, me encanta este tema y gracias por esa aclaración, porque yo creo que todos los televidentes están con esa situación, ¿no? Plusvalía, si además es un tributo a la plusvalía. Bueno, entonces, utilidad y plusvalía no es lo mismo. Vemos en los recibos que hemos pagado un tanto de plusvalía y a veces incluso no sabemos del por qué se dio esta situación. Exacto, importantísimo, mi querido Es importante también, René, destacar que dentro de nuestra legislación se otorga a los gobiernos, a los autónomos descentralizados, sean municipales, sean distritales, la potestad de poder regular esta contribución, ¿sí? Este impuesto. Y esto es algo curioso, ¿no? Porque ya tenemos de la mano de que quien puede crear, modificar o extinguir es el presidente de la República. Así es. Pero la ley otorga, la Constitución y las leyes otorgan esta facultad. Cuando hablamos de leyes, René, tenemos que referirnos al COTAD, al Código Orgánico de Organización Territorial, Descentralización y Autonomía, para que nosotros podamos entender este concepto de manera más amplia. ¿Qué nos dice esta ley, René? Quiero destacar, porque las personas seguramente se van a preguntar, ¿y cuánto me van a cobrar por esta plusvalía? Por supuesto. Luego vamos a hacer un pequeño análisis de un ejercicio más detallado para saber cómo se va a calcular. Me encantaría que hagamos más bien un ejercicio numérico para todos nuestros televidentes, pero esto después de un corte comercial. Volvemos. Los asesores corporativos simplificamos tus trámites ahorrándote tiempo y dinero. En BGD Guevara te asesoramos y te representamos en cómo pagar menos impuestos utilizando todos los escudos fiscales o reclamando tu dinero ante la autoridad. Contamos con profesionales altamente capacitados, generando confianza y reconocimiento en nuestros clientes. Estamos ubicados en el edificio de Igol de la ciudad de Quito. Visita nuestra página web
www.bgdguevara.com o contáctanos al 098-341-6186. Somos tu solución legal, contable y tributaria. Deja que tus importaciones y exportaciones estén en las mejores manos. En Lozano Asesores brindamos un servicio integral de agente de aduanas con la representación ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dando un enfoque normativo a cada una de nuestras operaciones. Encuéntranos como Lozano Asesores o visítanos en www.lozanoasesores.com o a los números 022-437907 o 099-483-2222. Lozano Asesores. Somos tu aliado de comercio exterior. Volvemos, amigas y amigos, con este tema muy importante como es el pago de los tributos a la plusvalía como tal, ¿no es cierto? Estábamos hablando qué es la plusvalía, la diferencia entre plusvalía y utilidad, muy importante los aportes del doctor Daniel Guevara, y pues ahora nos quedamos en que vamos a hacer un ejemplo ya en la práctica de cómo se tributaría, cuál va a ser el hecho generador, cuál va a ser el valor a pagar y cómo se lo va a realizar. Mi querido Daniel, por favor, ¿qué tal si hacemos ya ese ejemplo para que todos nuestros televidentes tengan idea de cómo se realiza este pago? Te agradezco muchísimo, René. Claro que sí. Hay que tener en cuenta lo siguiente: para poder liquidar el impuesto a la plusvalía, es también interesante conocer a qué gobierno local estamos perteneciendo y cuáles son las disposiciones acerca de la liquidación de la plusvalía que se tienen para estos efectos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando estamos hablando de un gobierno municipal como el de Guayaquil, existen también normativas locales que esgrimen que van a tener cierto valor o porcentaje a calcularse por la plusvalía a partir, por ejemplo, del 2006 en adelante, un rubro diferente. Por lo tanto, no va a ser lo mismo el gobierno municipal de Guayaquil que el gobierno municipal distrital de Quito. ¿Ya? Es una cuestión que de primera mano hay que diferenciar. Vamos a poner un ejemplo en términos generales, de acuerdo a lo que nos dice el COTAD, que es la ley que impone este impuesto a la tributación de la plusvalía. Si nosotros obtenemos, por ejemplo, en el año 2017, un terreno, un inmueble por el valor de $50,000, y en el 2020 tú decides vender este terreno, digamos que vamos a vender este terreno a un valor de $70,000. Nosotros desde esta manera podemos, primero en la ficha catastral, verificar este avalúo comercial y también verificar en el contrato por el cual vamos a vender este terreno el valor por el cual cuál valor estamos ganando en este caso. Siempre se va a escoger el valor mayor, ¿sí? Si es que digamos que en el avalúo comercial dice un valor menor por el cual nosotros vamos a vender, entonces se tiene que coger el valor mayor para comprender esta diferencia. Esta diferencia que resulta del valor por el cual compramos al valor por el cual nosotros conseguimos, vamos a vender este bien, sobre este monto vamos a tributar, a liquidar el valor por el cual se va a salir la base imponible. Recordemos que la base imponible es el valor a efecto por el cual aplicar el impuesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer, René? De esta diferencia del valor, en primera mano la ley, el artículo 556 del COTAD, nos menciona que tenemos que hacer los respectivos descuentos. ¿Cuáles son los descuentos más esenciales? Hay descuentos por contribuciones de mejoras, hay descuentos también por el 5% de cada año transcurrido, en donde tú habías hecho una acotación que incluso también pasando los años se va restando también un 0.5 a esta deducción. Eso es porque dijiste 5, es 0.5%. Perfecto. Y hasta el año, digamos 20 años, ya no se cobraría esta situación. De manera posterior, el descuento que viene a colación es el de la desvalorización de la moneda. Y esta ficha técnica o esta información técnica la podemos obtener a través de la página del Banco Central, que año a año va refiriendo a esta desvalorización. Una vez que hayamos hecho estos descuentos, vamos a obtener un resultado por el cual vamos a aplicar el 10% de lo que nos diría la ley. Esto es en ejemplos objetivos generales, ¿no? Vamos a aplicar este 10% que nos dice la ley
para calcular cuál sería el valor que nosotros tenemos que tributar. Ahora, ¿quién tributa esto? Normalmente está destinado para quienes deseen ser los vendedores de este inmueble, ¿sí? Correcto. Aunque también hay acuerdos por los cuales se puede llegar para que también quienes adquieren el bien puedan también tributar, sea parcial o totalmente este impuesto. Que ¿sí? suele ser una práctica, ¿no? Es que una dicen, práctica, bueno, ¿sabes claro. qué? El bien te voy a vender en 80, no, pero mira, bájame ya. ¿Sabes qué? Te voy a vender en los $70,000, pero tú te haces cargo del impuesto a la plusvalía. Por supuesto. O sea, más o menos así son las negociaciones. Pero ahí me nace una consulta. Claro. ¿Y qué pasa? O sea, ¿tiene un límite de años? En este ejemplo que tú ponías, hablábamos de un límite, perdón, hablábamos de 3 años. Pero, ¿cuándo es que yo ya dejo de tributar? O puede ser que yo tuve un bien hace 40 años y recién lo decido vender. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay un límite de tiempo en el cual yo diga, no, esto ya no es susceptible de tributar, ya no nace, bueno, nace el hecho generador, pero nace en cero? ¿Cuándo puede darse eso? Bueno, establecido dentro de nuestra legislación, si en el ejemplo que tú pones, después de 40 años querer vender este bien inmueble, entonces tenemos en cuenta que hasta un límite de 20 años se debería tributar este impuesto, ¿sí? Más allá de eso, ya no tendría que ser objeto de tributación. Y ahora, mira, y esto es ya a tema de lo que pasa el día a día, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que en varios contratos, sí, he sido testigo, de hecho, varios contratos de compra-venta le ponen las famosas mejoras. Digamos, yo tenía un terreno, no tenía cerramiento, era irregular, etcétera, pero resulta que el propietario de ese bien puso un buen cerramiento, buenas seguridades, un circuito de cámaras, y lo aplanó el terreno y lo hizo así un pastizal muy hermoso. Ya, eso está considerado como mejoras y eso a la final sirve para igualar el tema de en lo que yo adquirí y lo que vendí. Totalmente. Recordemos que dentro de nuestra legislación también se menciona que estas contribuciones de mejoras podrían también ser susceptibles de descuento dentro de nuestra liquidación del tributo a la plusvalía, ¿sí? Es algo importante antes de que se acabe. Situemos esto en los impuestos municipales y tenemos que tener en cuenta que este concepto incluso podría ampliarse más hasta los temas laborales y demás, que son ya cuestiones de otra índole, ¿no? Y producto y tema de otro programa. Así que por el día de hoy, pues, nos despedimos. Espero que haya sido de muy buena ayuda este tema, que es muy importante, obviamente, para nuestras transacciones del diario vivir. Así que, sin más ni menos, nos despedimos y les esperamos la próxima semana en otro programa de Tu Café Legal. Nos vemos. Hasta pronto.